Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5 dicen: Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuándo comenzó la justificación por fe? Esa es la pregunta que implícitamente se está respondiendo en el capítulo 4. Muchos podrían abogar que lo que Pablo enseñaba era una completa novedad. Sin embargo, el apóstol prueba que tanto Abraham como David fueron justificados solamente por gracia por medio de la fe. Mientras desarrolla su pensamiento, el apóstol hace una comparación entre el que obra y el que no obra para su justificación. El que obra, es decir, el que trabaja a través de las obras de la ley, ve a Dios como un jefe, como un deudor, y a la salvación como un trabajo. Tal como en nuestras diferentes vocaciones trabajamos para el salario de fin de mes, y nuestros empleadores, luego de prestado el servicio, nos adeudan el pago. De la misma manera, dice Pablo, el que obra para su justificación contempla a Dios como su deudor, aquel que simplemente le paga el salario al final del día. Por otro lado, está el que no obra y por tanto es un impío. Esto es claro: si no trabajaste en la ley, significa que eres un transgresor de la misma y por lo tanto un impío. ¿Qué se espera de los impíos? Que sean condenados. En el Antiguo Testamento, la instrucción a los jueces de Israel era de justificar al inocente y condenar al impío. Si lo hacían al revés, serían jueces injustos y justificar a un asesino, un ladrón o un adúltero, o por otro lado, condenar a alguien que fuera inocente, era y es una abominación para el Señor, como dice Proverbios 17:15. Pero aquí Pablo nos dice que Dios justifica al impío que no obró, pero creyó en Cristo, y como creyó fue declarado justo por Dios. Esto es realmente un escándalo. ¿Es acaso Dios injusto por justificar impíos cuando ha mandatado a sus jueces no hacerlo? En ninguna manera Dios es injusto. Entonces, ¿cómo lo hace? Dios otorga la justicia por medio de la fe en Jesucristo, como dice Romanos 3:22. La base de la justicia es el sacrificio del Hijo de Dios. Él fue condenado por ti. Él fue hecho pecado por ti. Fue hecho maldición por ti, porque Él fue contado como un impío, el peor de los impíos, en la cruz. Llevando así tu maldad en el Calvario, fue tratado como tú merecías ser tratado. Y si crees en Él, entonces Dios te trata como si hubieras obedecido siempre perfectamente todos sus mandamientos. Dios te justifica en Jesucristo solamente por su gracia y no por tus obras. De tal manera que el que no ha obrado, pero ha creído en Dios que justifica al impío, es declarado justo a la vista de Dios, pues su fe le es contada por justicia. La visión que nosotros tengamos de Dios moldeará nuestra relación con Él. Lo estás viendo como un jefe malhumorado que cada vez que falla te recrimina diciendo: hazlo mejor, por algo te estoy pagando. Lo ves como un patrón que te debe tiempos de bonanza económica y salud, tiempos de prosperidad, pues tú has trabajado mucho en guardar sus mandamientos y ser fiel a la iglesia. Entonces, ¿cómo reaccionas cuando viene la adversidad? ¿Contestas al Señor: ¿por qué me ocurre esto si yo te estoy sirviendo fielmente? Toda esta visión reflejada en estas preguntas que acabamos de hacer, ven a Dios como un jefe que te adeuda un pago y tú como un trabajador asalariado obrando para ese empleador. Pero en cambio, si ves a Dios como aquel que te justificó cuando no tenías ninguna obra a tu favor, sino por el contrario eras un completo impío y a pesar de ello Él te amó dándote la justicia de su Hijo Jesucristo, la cual recibiste solo por la fe, ¿será Dios tu jefe que te adeuda algo? Por supuesto que no. Él es tu Padre que te ama y un padre es distinto a un jefe.
Un padre ama por su relación con su hijo y no deja de amar cuando su hijo se equivoca o lo ofende, sino que lo corrige y lo ayuda y le muestra gracia sobre gracia. También un padre no adeuda nada a su hijo. El padre obra porque ama y el hijo responde al amor de su padre en gratitud y no porque tenga que pagarle un salario. Hay una gran diferencia. ¿Cómo estás viendo a Dios hoy? ¿Qué harás para verle como tu padre en lugar de verle como tu jefe?